Efesios, y mi sermón del día de hoy se llama Fortalezcanse en el poder del Señor. Fortalezcanse en el poder del Señor. Antes de continuar, otro anuncio porque al final de los anuncios, o el momento de los anuncios, todo el mundo se para y se va. Entonces tengan presente, la reunión de familia es este viernes 7:30 de la noche. Amén. Ok. Fortalezcanse en el poder del Señor. Solamente quiero que pensemos en algo. Si tú crees en Dios, y creo en eso porque estás aquí, a no ser que seas un ateo y solamente quieras venir a mirar cómo es un servicio cristiano, lo cual dudo mucho, pero si estás aquí, crees en Dios, ¿verdad? Cualquiera sea la imagen que tú tienes respecto a Dios. Pero si tú crees en Dios, como lo enseñan las Escrituras, tenemos que tener presente algo. Cuando Dios habló, galaxias fueron creadas, planetas fueron creados, el universo se formó cuando Dios habló. De modo que lo que tenemos allí en esta imagen es el gran poder del Señor. Tenemos que mentalizarnos de que el Señor, que nuestro Dios no es un Dios pequeño. No es un Dios al que podemos reducir a una idea, a una teoría, a un dogma, a una tradición, a una denominación, mucho menos a un lugar. Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más poderoso que eso. Solamente quiero que pienses en eso. Solamente quiero que pienses que cuando Dios habló, el universo fue creado. Eso fue lo que sucedió. De modo que cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos a algo abstracto, nebuloso, incierto. Nos acercamos a alguien que tiene mucho poder. Por eso el título de la clase, el sermón del día de hoy, fortalezcanse en el poder del Señor. Vamos a Efesios 6, 10, 24. Ya que tengo su atención. Efesios 6, 10 dice, versículo 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Versículo 21. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Que es un pasaje profundamente hermoso, profundamente animante.
el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso a algo muy concreto: a fortalecerse en el poder de Dios y a colocarse la armadura de Dios, explicando con claridad la razón subyacente y la finalidad que cumple la armadura para ese propósito. Él explica eso. Entonces, lo primero que encontramos en esta última parte de la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso es la exhortación que es pertinente no solo para la iglesia en Éfeso, sino también para nosotros como cristianos de esta época, tomando en cuenta ¿qué cosa? Que la escritura guarda relevancia eterna, es decir, es para todas las épocas, no está descontinuada. Eso también es pertinente y es relevante profundamente para nosotros. Lo primero que vamos a hablar es de esa exhortación. La exhortación: fortalezcanse con el gran poder del Señor. En los versículos 10 y 11 que acabamos de leer, la Reina Valera traduce este primer versículo de la siguiente forma: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este llamado de Pablo a la iglesia es por demás relevante y necesario, toda vez que todo lo anterior en la carta ha sido profundamente desafiante. Cada verdad contenida en la carta es de un valor doctrinal importante y medular para la iglesia en Éfeso, pero también para la iglesia en todas las épocas. Cada una de estas verdades demanda un nivel de compromiso que no es posible lograrlo mediante esfuerzos humanos. Definitivamente se necesita el poder de la fuerza del Señor para creer y adoptar cada una de esas doctrinas fundamentales que nosotros vimos en las últimas semanas. Ser luz en el Señor, la santidad, ser luz, ser santos en el matrimonio, ser santos en la familia, ser santos en la sociedad. No podemos hacer nada de eso en nuestras propias fuerzas. La iglesia en el principio no lo pudo hacer en sus propias fuerzas. Eran conscientes de su necesidad profunda de Dios, de su dependencia de Dios. Nada de lo que ellos escucharon, leyeron del apóstol Pablo era posible hacerlo en sus propias fuerzas. Varios hermanos se acercaron a hablarme de cómo se sentían con los sermones, los últimos sermones de las últimas semanas. Y era desafiante, profundamente desafiante. Y la intención era esa: que entendiéramos que esto es desafiante, que la vida cristiana no es un juego, que la vida cristiana no obedece a una mera tradición, que la vida cristiana es precisamente eso, una vida que se vive en función de Dios, de su ética, de su perspectiva, de su voluntad. Y si es algo que se vive en función de Dios, no se vive en función de nosotros. Sin querer decir que somos agentes pasivos en todo esto. No. Somos activos en la medida en que estamos dependiendo de Dios permanentemente. Pero no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. No es posible vivir la ética del reino de Dios, es decir, vivir como hijos de la luz, sin Dios. Nos convertimos simplemente en moralistas, y eso es fácil de hacer. Finalmente, el moralista no tiene una posición clara, va con la corriente de la cultura, lo que la cultura demande como ética valorable, pertinente y práctica, lo hace. Es un moralista. Pero nosotros no podemos vivir la ética del reino de Dios en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo dependiendo completamente de Dios.
Una razón más, y la que está en este contexto inmediato, tiene que ver con la lucha que la iglesia enfrenta y de la que vamos a hablar más adelante en el desarrollo. Pablo también exhorta a la iglesia a ponerse toda la armadura de Dios, con el fin de que la iglesia pueda hacer frente a las artimañas del diablo. La imagen que aquí se evoca es la de un soldado romano listo para la batalla. Sin embargo, es probable que Pablo estuviera pensando también en Isaías 11:5, cuando dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. O en Isaías 52:7, cuando dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y finalmente Isaías 59:17, que dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de un manto. Pablo trae todas estas imágenes a su cabeza cuando habla de estas cosas de las que estamos hablando, de la armadura de Dios. Pero también tiene en su cabeza la imagen de un soldado romano listo para la batalla. También están esas dos imágenes allí compartiendo el pensamiento de Pablo. De cualquier forma, la idea aquí, más allá de eso, es la idea de una iglesia militante, de una iglesia que no está pasiva e indiferente, sino altamente comprometida y completamente preparada y entrenada para la batalla. Una iglesia que sin lugar a dudas es consciente del mundo al que predica el evangelio y las armas que Dios ha puesto a su disposición para hacerle frente a un mundo hostil precisamente al evangelio. Una iglesia militante, una iglesia comprometida. Y no estoy hablando de la iglesia como institución, estoy hablando de cada uno de nosotros como cristianos. Una iglesia, si tú haces parte de esta iglesia, si tú haces parte de esta congregación, el llamado de la Escritura es a estar listos para la batalla. La imagen de Pablo es la de una iglesia militante, una iglesia que no está pasiva. Piensa en un soldado que está durmiendo, un soldado romano. No hay forma de pensar en eso. Cuando Pablo está pensando en estas dos imágenes, en el soldado romano y lo que mencionamos en Isaías, no está pensando en una iglesia fría, que no se mueva hacia ninguna parte, que solamente está acunada en su comodidad. No, él está hablando de una iglesia comprometida. Y está llamando a la iglesia de Éfeso a comprometerse de forma radical con el evangelio. Esa imagen del soldado romano evoca eso. Y debe evocar lo mismo para nosotros. La razón por la que es tan desafiante muchas veces para nosotros, mucho de lo que vemos en el cristianismo tiene que ver con la zona de confort en la que nos encontramos. Todavía siguen siendo las palabras de Jesús ciertas cuando dice que el que quiera ser mi discípulo tiene que cargar con su cruz cada día y seguirme. Todavía eso sigue siendo relevante para cada uno de nosotros. Todavía eso sigue siendo verdad. Pero no podemos hacer esto solos. La vida cristiana es algo que tenemos que vivir dependiendo de Dios, fortaleciéndonos en Dios, refugiándonos en Dios. La escritura que leyó Lina, quiero recordarla porque me impactó mucho. Yo le di gracias a Lina por leer esa escritura. Gracias, Lina, porque de eso se trata. En Primera de Crónicas 16:1 dice, 11, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia, recuerden las maravillas que ha realizado y los prodigios y los juicios que ha emitido.
refúgiense en el Señor. ¿Sabes qué es el problema con escrituras como estas? Que exponen cómo pensamos. Por eso yo introducí al principio diciendo que debíamos pensar en Dios como alguien realmente poderoso. Que cuando Él habló, galaxias fueron formadas. Y solamente quiero dejarte como tarea que mires algún documental en YouTube acerca de cómo es el universo. Y que pienses en esto: Dios está fuera de todo eso. No está sujeto a ese espacio ni a ese tiempo. Porque Dios no tiene dimensiones espaciales. Ni está condicionado por tiempo ni por espacio. Él está fuera completamente de eso. Él creó todo eso. Y la Biblia nos llama a refugiarnos en el que creó todo eso. De modo que cuando enfrentemos dificultades en nuestro cristianismo, nos tenemos que refugiar en la fuerza del Señor, no en nuestras propias fuerzas. Tenemos que buscar descansar en Dios. No podemos vivir el cristianismo pensando que mi razonamiento, que mis ideas, que mis reflexiones son suficientes para vivir un cristianismo en una cultura que es absolutamente desafiante y hostil al Evangelio. Inclusive yo mismo a veces soy hostil al Evangelio. Yo mismo a veces soy la persona contra quien debo defender más y de forma más profunda el Evangelio. Entonces, no nos podemos refugiar en nosotros. No nos podemos refugiar en la cultura. No nos podemos refugiar en voy a irme 3 meses para una isla solitario. ¿A qué? Necesitamos a Dios. Yo quiero que te convenzas de que la única forma en que vas a vivir el cristianismo es fortaleciéndote en el poder de la fuerza del Señor. No hay otra manera. Que te refugies en Dios. Que veas a Dios en esto. Que encuentres en Dios la sabiduría necesaria para vivir la vida. Que dependas profundamente de Dios. Que dependamos profundamente de Dios. Sí, la vida es difícil, como dijo alguien por ahí, y luego nos morimos. La vida es difícil, la vida es dura, la vida es compleja. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos hacerlo solos? Miren, a veces puede más el desánimo que Dios. Puedes llegar a pensar eso. Te puedes imaginar cómo la tristeza o el desánimo o las circunstancias pueden aplastar tanto el ánimo de una persona que simplemente lo llevan a alejarse de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estamos buscando ese descanso en Él. Mira, a veces tengo que lidiar con preguntas que yo digo, ok, yo respondo las preguntas, pero a veces pienso que debemos refugiarnos más en Dios y en su sabiduría. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos a saber por qué están pasando. No tenemos la menor idea de por qué están pasando. Lo que pasó con esta chica de la cual estaba orando. Puedes pensar que el día más feliz de su vida se convirtió en el más terrible de su vida. En un abrir y cerrar de ojos. La semana pasada, no sé si escucharon ustedes en esa van que iba de Pasto a Cali. Una que explotó. En esa van murieron 9 personas. Entre ellas murió un hombre
que hace muchos años asistió a la iglesia, a nuestra iglesia, en Bogotá, el doctor Fernando Potosí, médico pediatra que estaba haciendo una especialización en cardiología. 30 años. Creo que Carlos lo conociste, Fernando Potosí. Un amigo, un hermano, se estaba restaurando con Luis Enrique en Cali. Murió de la forma más absurda. ¿Cómo es que a alguien se le ocurre llevar explosivos en una van? Yo sé que a quién se le ocurre eso. Alguien que está con su corazón lleno de maldad. Hermanos, amigos, nos enfrentamos a un mundo que realmente es hostil, a un mundo que continuamente está pensando en la maldad, a un mundo que continuamente está pensando en cómo hace daño. Tenemos que refugiarnos en Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. No pienses que vas a llegar lejos tratando de vivir tu cristianismo en tus fuerzas, porque tus fuerzas son pocas. Las mías también. No dejes de orar. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de venir a las reuniones. Esas cosas no se deberían decir. Son cosas que asumimos que un cristiano hace. La lucha no es contra nosotros. La lucha es con un enemigo que está fuera de nosotros. El mundo, Satanás y sus artimañas. Es lo que dice Pablo. No podemos hacer esto solos. Nos tenemos unos a otros, hermanos. ¿Para qué crees que Dios dejó la iglesia? ¿Para qué piensas que es la iglesia? ¿Para qué piensas que somos iglesia? ¿Para reunirnos cada domingo y llenar este salón? No, somos iglesia para pelear juntos. No unos contra otros, juntos. Orar los unos por los otros. Animarnos los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros. Apoyarnos. No criticarnos los unos a los otros. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Ese es el único unos a otros que no aparece. Apoyarnos, animarnos, escucharnos, saludarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, preocuparnos los unos por los otros, amarnos los unos a los otros. Eso es la iglesia. No estamos solos. Si tú estás solo es porque quieres estar solo. Si tú te sientes solo es porque quieres estar solo. Porque aquí hay un montón de personas que están dispuestas a escuchar. Yo mismo estoy dispuesto a escucharte. Amén. Mira, llevo trabajando en la iglesia 12 años. Desde esos últimos 12 años, aquí en Medellín, porque en Bogotá estuve otros 3 años, sin contar Bogotá, 12 años, cada día de esos 12 años, excepto los lunes que descanso, pero a veces violo el descanso, todos los días me he visto con alguien. He pasado tiempo con hermanos, he estudiado la Biblia con personas, he estado en una charla bíblica, he estado enseñando en 1 o 2 charlas bíblicas, he estado teniendo tiempo de discipulado. Todos los días me he visto con 1, 2, 3 o 4 personas cada día. Amén. No estás solo. Estás solo es porque quieres estar solo. No estás solo. Hay personas aquí con las que puedes contar. Si tú nos visitas por primera vez, no te invitamos a ser parte de una congregación simplemente. Te estamos invitando a ser parte de la iglesia del Señor, del reino de Dios, a ser parte de una familia que se ama, que tiene debilidades, claro. Si vas a encontrar perfección aquí, no es el lugar.
una familia que se ama y una familia que está luchando por hacer la voluntad de Dios. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero estamos en ese caminar. Al final van a ver un video acerca de la Conferencia Mundial de Discipulado. Somos una familia, no solamente aquí, somos una familia a nivel mundial. Yo lo he experimentado en mi propia vida, hay varios hermanos aquí. El apoyo que uno recibe de otras partes, no solamente que le ceden a uno su casa, pero también comparten su corazón. No somos parte de algo de lo que puedas simplemente pasar por alto. No estás solo. Pero más que eso, tenemos a un Dios poderoso y a un Dios que no se rinde y a un Dios que siempre está dispuesto. Así que si te sientes solo, es porque quieres estar solo. Lo segundo o lo siguiente que Pablo expone en el texto es la razón de Dios. Que la lucha que enfrentamos no es contra seres humanos, en el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. En 2 oportunidades más, Pablo es enfático en afirmar que Satanás y sus huestes exhiben un poder que a todas luces supera cualquier fuerza humana. Es imposible hacer frente a las fuerzas que describe el apóstol si la iglesia no lucha con las fuerzas de Dios. La lucha que la iglesia enfrenta no es contra seres humanos, aun cuando esas luchas también son absolutamente complejas y crueles. Por ejemplo, la lucha que la iglesia enfrentó durante los 3 primeros siglos con relación a la persecución. Sin embargo, la lucha contra las fuerzas espirituales de las que habla Pablo requiere mucho más que arsenales humanos. Requiere todo lo que en última significa el poder de Dios. Eso se traduce en el hecho de que tenemos que renunciar a todo lo que constituya algún tipo de esfuerzo humano y depender totalmente de Dios. No hay esfuerzo humano capaz de contrarrestar la influencia maligna de los poderes sobrenaturales, pero quienes confían en Jesucristo tienen a su alcance el poder de Dios, el mismo que se manifestó en la resurrección y la exaltación de Jesucristo. Satanás y las fuerzas del mal que Pablo describe en esta carta son realidades verdaderas. No son ideas que obedecen a algún tipo de deficiencia mental en Pablo. En 2 oportunidades más en su carta fue categórico en afirmar no solo la verdad de estas advertencias, sino en el accionar de dichas fuerzas en el entorno del que hacía parte. Por ejemplo, hay más atrás en Efesios 2:2. Dice: en los cuales andaban conforme a los poderes que de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Los discípulos, antes de estar unidos a Cristo, fueron parte de ese sistema de maldad que los impulsaba y estimulaba a desobedecer a Dios. Nosotros también. ¿Tú te has puesto a pensar por qué es tan fácil hacer las cosas malas? Es decir, nadie te las tiene que enseñar. Simplemente tú las haces. Mira, no eduques a un niño. Simplemente déjalo así. No le digas nada. No lo corrijas, no lo disciplines, no hagas nada. Y espérate unos 10 años. ¿Qué vas a tener? ¿Sabes por qué? Porque en realidad hay alguien, espiritualmente hablando, que estimula a la desobediencia. Y ese alguien es Satanás. Es un enemigo común a nosotros. Pablo es claro en afirmar que todas estas fuerzas dominan este mundo de tinieblas. Pablo describe un reino espiritual organizado y operando en una esfera aparte del mundo natural.
que el cristiano conoce y en el cual se desarrolla la iglesia. Los términos usados para describir esta esfera y sus huestes implican una jerarquía antagonista bien organizada. Cada término está precedido por la palabra contra, dando a entender que cada uno representa una categoría de actividad demoníaca o nivel de autoridad diferente. Estas no son clases diferentes de enemigos, sino fuerzas contra Dios y su pueblo. Son las fuerzas bajo el control de su jefe, Satanás, estructurado de tal modo que cada categoría describe diferentes aspectos de una estrategia global, como rango, autoridad, control y estación de batalla. No es algo como para lo que simplemente pasemos indiferentes. Es una estructura, es una jerarquía, es un sistema que se opone completamente a Dios. No estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra poderes que no podemos enfrentar solos. Sin lugar a dudas, dichas fuerzas y sistemas de maldad superan en gran medida a los seres humanos. Su control no es solo físico, sino espiritual e ideológico. Todas sus estrategias y ataques tienen como único objetivo Dios y su iglesia. Desmontar y descontinuar todo el andamiaje de valores del reino de Dios y establecer los ideales y valores de un sistema que está en crasa oposición a Dios y a su voluntad. Es eso. Un ejemplo claro, como les dije, fue la persecución que sufrió la iglesia en sus 3 primeros siglos. Durante los 3 primeros siglos de su historia fue brutalmente perseguida, pero las fuerzas del mal que se levantaron contra ella no lograron destruirla. O sea, ahí no sucedió nada realmente significativo. Es decir, la iglesia no se destruyó. Sí hubo muchos mártires, pero fueron hombres y mujeres que fueron a ese martirio, fueron sintiéndose privilegiados de hacerlo. Todos. Entonces la iglesia no fue averiada de forma significativa. Lo que pasó después fue lo que realmente se consideró como grave. Por el contrario, la persecución fortaleció de forma significativa el espíritu de la iglesia y fue durante esos años donde experimentó su mayor crecimiento. Claro. Fue entonces cuando Satanás cambió de estrategia. David Berceau dijo lo siguiente al respecto: Satanás tardó casi 3 siglos en hallar la solución. Sin embargo, una vez lo hizo, fue capaz de lograr en unas pocas décadas lo que no había podido hacer en 300 años. En vez de usar la fuerza bruta para aplastar al cristianismo, simplemente usó halagos convincentes para destruirla desde adentro. Eso está en el libro que hablan los primeros cristianos, lo que lo quieran leer. Eusebio, un historiador de la iglesia que vivió en este periodo, relata con mucha tristeza la situación que se había desarrollado. Dice: debido a tanta libertad otorgada por el gobierno, porque ya el cristianismo era legal, dejó de ser perseguido, caímos en la laxitud y la pereza. Nos envidiamos e injuriamos entre nosotros y casi siempre empuñamos armas en contra de nosotros mismos. Unos líderes atacan con palabras como si fueran lanzas a otros líderes y las personas forman partidos en contra de otras personas. Por consiguiente, nuestro enemigo es uno que no vemos, pero que sin lugar a dudas lucha cuerpo a cuerpo en contra de nosotros, y entre menos conscientes seamos de ello, menos posibilidades tendremos de salir victoriosos aquí. Sin embargo, también tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Pablo dijo que la declaración que hizo acerca de que Él era el Mesías: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Sí, no enfrentamos una lucha con gente de carne y hueso, sino contra fuerzas que no vemos, que quieren destruir la iglesia. Y esas fuerzas están operando en este momento en los términos de ideologías.
Una de esas ideologías la conocemos como la ideología de género. Es una ideología que pretende no solamente acabar con la sociedad, sino acabar con todo aquello que promueve un tipo de sociedad diferente. En este caso, la iglesia y la familia. La ideología de género quiere homosexualizar la sociedad. Ha introducido en el marco de su estructura moral un tipo de familia que ellos mismos han legitimado. Ya no es la familia tradicional, papá, mamá e hijos, sino papá, papá o mamá, mamá e hijos. Ellos quieren hacer eso. Pero no solamente quieren destruir la familia, también quieren destruir la iglesia. Es tanto así que otra de esas ideologías que está buscando acabar con la iglesia y con la familia también es la ideología del secularismo. Europa ya es un continente completamente secular y ateo. Llega a Estados Unidos y luego baja aquí. Ese es el orden. Pero el propósito de la idea o la ideología de la secularización es precisamente no permitir que Dios siga siendo relevante, ni la iglesia, ni nada de lo que tenga que ver con Dios. Esa es la finalidad. Convertir la sociedad en algo completamente secular. Que la idea de Dios, de la iglesia, del cristianismo, sea completamente irrelevante para cada uno de nosotros. Y eso no se hace con fuerza bruta, sino con la fuerza de las ideas. Por eso a veces es tan difícil repeler esos ataques. ¿Saben por qué? Porque nosotros tampoco nos estamos refugiando en el Señor, tratando de construir argumentos que sean capaces de rebatir esas ideas. Comenzamos a pensar, parecen razonables, son razonables, es verdad. Yo, ¿por qué no había pensado en eso? Recuerden que luchamos contra un enemigo que es mañoso, que es mentiroso y que es muy estratégico. Y su propósito es literalmente acabar con la iglesia. Ya no con la persecución, ya no de ese modo, pero sí con las ideologías que penetran la iglesia y que acaban con la iglesia. La teología de la prosperidad es una de las cosas más satánicas que se entró a la iglesia. El amor por la plata. Eso ha generado más falsas doctrinas que cualquier otra cosa. Y eso ha entrado a la iglesia. El buscar que nosotros vivamos en la comodidad, que no tengamos un alto compromiso con la misión del evangelio, eso también ha hecho que la iglesia o que el cristianismo sea tan poco relevante para la sociedad. Entonces tenemos que ser conscientes del entorno en el que estamos y entender que definitivamente no luchamos contra un enemigo fácil de vencer, y que para poderlo hacer necesitamos de Dios. No hay otra forma de hacerlo. Lo que sigue en el texto es la exhortación del principio, pero con más desarrollo. Pónganse toda la armadura de Dios. Pablo exhorta de nuevo a la iglesia en razón de todo lo expuesto anteriormente y del privilegio al que se me están preguntando algo de eso. Y del peligro al que se ve expuesta la iglesia permanentemente a ponerse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo instruye a la iglesia respecto a cómo vestirse para hacer frente al enemigo. Cuando Pablo enseñó respecto a la vestidura, lo hizo teniendo en cuenta la vestimenta del soldado romano, toda vez que él estaba permanentemente custodiado por soldados romanos. Entonces él sabía a la perfección cómo funcionaba la vestimenta de un soldado romano. De modo que dicha vestimenta militar sirvió como ilustración perfecta para instruir a la iglesia. Los discípulos de aquella época también entendían lo que Pablo estaba diciendo. Y les dice: colóquense o cíñanse o manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de justicia. Yo les tengo una ilustración ahí como para que la puedan ver. ¿De qué se trata? Ok, eso era un soldado romano. No son como los soldados de ahorita, ¿no?
Cuando uno piensa en un soldado, se ve un soldado de ahorita, con fusil. No, era eso. Pablo tenía en mente algo así. Porque esos eran los hombres que lo custodiaban a él. El cinturón de la verdad es este. Dice, alude al hecho de bajarse bien con un cinto ancho de cuero que servía para ajustar la túnica, proteger la parte superior posterior del cuerpo, los lomos, y sostener la vaina que portaba la espada. El cinturón también dejaba libre las manos para otras cosas. La verdad aquí representa la sinceridad o integridad con que vive el cristiano, pero también significa la fe del discípulo en Cristo, quien es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Esto protege al creyente o al discípulo de cualquier mentira o engaño que el diablo intente usar en su contra. La verdad. La coraza de justicia. La coraza era la armadura que protegía el busto. Esta. Y fue hecha de cuero, metal o madera. O sea, habían diferentes. Cubría el pecho y a veces la espalda, donde se encuentran el corazón y otras partes vitales del cuerpo. En este contexto, la coraza es la justicia perfecta de Dios en Cristo, que protege al cristiano al haberlo justificado de sus pecados. Ya no hay ninguna condenación contra él. Cuando venga el calumniador con sus acusaciones, la coraza de justicia es la defensa del cristiano. La justicia de Dios, como una coraza, cubre y protege las áreas vitales de la vida espiritual de un discípulo. Por eso estudiar acerca del tema de la justificación es importante. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Eso es la justificación, Romanos 8:1. Pero si no tienes eso claro, vas a ser presa fácil del enemigo. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, es lo que sigue allí. Un soldado, ahí están las sandalias, tenía que tener libertad para moverse. Por esto los pies tenían que estar bien calzados. En el caso de los soldados romanos, generalmente llevaban puestas sandalias con suela de cuero grueso y correas que amarraban alrededor de los tobillos. Estas facilitaban el movimiento rápido y la agilidad, además de proteger los pies. Mientras que la descripción de los pies del mensajero en Isaías 52:7 refleja la costumbre de correr descalzo, aquí el mensaje del evangelio es vinculado de forma pintoresca con el calzado que sostenía firme al soldado romano. Miren, hermanos, los soldados romanos eran los mejores soldados de aquel tiempo. Era muy difícil vencer a un soldado romano en batalla. No solamente por las formaciones que ellos tenían para la batalla, sino por su capacidad de lucha. No eran soldados fáciles de vencer. Eran soldados muy fuertes, muy bien entrenados, y todo su atuendo colaboraba con ese propósito. La misión de la iglesia es el arma perfecta en contra de las aspiraciones satánicas. Satanás busca estorbar la proclamación del evangelio a como dé lugar. Como dice Marcos 15, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sabes por qué una persona que escucha una vez el evangelio y luego se desinteresa y no lo quiere seguir escuchando más? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que Satanás quitó el mensaje sembrado en su corazón. Sencillo. Es eso. Lo quitó. La misión de la iglesia, hermanos, la misión de la iglesia es lo que va a hacer que nosotros podamos mantenernos firmes. Es lo que va a hacer que la iglesia no esté desprevenida, junto con todo lo que hemos hablado anteriormente. El escudo de la fe, ese escudo que ustedes ven ahí, descripción del gran escudo romano cubierto de piel que se podía remojar con agua y usar para apagar las flechas encendidas del maligno o de los enemigos. El escudo de la fe es una confianza absoluta en Cristo
nuestro defensor. El escudo de la fe tiene que ver con lo que tú crees del Evangelio. Las verdades del Evangelio que sostienes como un escudo y que te defienden de las flechas encendidas del maligno. Ellos remojaban este escudo con agua. Cuando las flechas encendidas caían al escudo, se apagaban. Así debe ser nuestra fe, como un escudo fuerte que sea capaz de apagar las flechas encendidas del maligno. El casco de la salvación, miren el casco, que protegía al soldado de las piedras y de cualquier instrumento que podía acabar con su vida en esa forma. Hay que confiar en la gracia salvadora de Cristo y no dudarla. El que duda de su salvación o se siente incierto de ella será como un soldado que no ha llevado su casco, expuesto a los golpes que da el diablo. ¿Sabes cómo ataca a Satanás a tu cabeza? Con dudas. Las dudas permanentemente. ¿Será que soy salvo? ¿Será que Dios existe? Después de como 40 años en el cristianismo. Ponte el casco de la salvación. En Cristo estamos seguros. Ahora, si no estás cerca de Cristo, pues obviamente vas a estar en problemas. Pero en Cristo estamos seguros. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la única arma que es para ataque y defensa. Ahora, la espada del soldado romano era una espada pequeña, de doble filo. Era una espada difícil de la cual era difícil de defenderse. Cuando un soldado romano era ágil con esa espada, no era una espada larga, era una espada corta. En el momento que un soldado romano asestaba un golpe con la espada a su enemigo, inmediatamente quedaba tendido en el piso, porque no había forma de luchar contra algo tan pequeño y de doble filo. No solamente lo que podía generar al ser introducida en el cuerpo, sino con su hoja. Era de doble filo y era muy fina. Era una espada fácil de manejar, fácil de portar, además de la lanza que lleva allí. Pero eso era lo que tenía en mente Pablo cuando estaba hablando de la armadura del cristiano. La palabra de Dios en las manos del cristiano es el arma que el Espíritu le ha dado para ser usada como una espada filosa cuando es atacado por el diablo. Ante ella Satanás huye, como lo hizo cuando tentó a Jesús en el desierto. ¿Cuál fue la espada que usó Jesús? La palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo luchas tú contra este tipo de cosas? ¿Cómo enfrentas estos ataques? La espada del Espíritu Santo es lo que nos permite luchar, atacar, defendernos, pero también atacar al enemigo, en este caso a Satanás. Pero si no la lees, si no la cargas, si no la memorizas, si no la estudias, si no profundizas en ella, si no tomas el tiempo para sentarte y conocer tu espada y cómo manejarla, va a ser muy difícil que puedas luchar en contra de un enemigo que no ves. La exposición de Pablo deja claro algo para nosotros como cristianos contemporáneos. La lucha que la iglesia enfrenta y que ha enfrentado a lo largo de su historia es en contra de un enemigo que no ve y que ostenta un poder difícil de medir. Pero también que Dios ha dejado a disposición de la iglesia todas las armas y fuerza disponible para hacer frente a los embates de esta maquinaria satánica. Que la iglesia no puede estar pasiva, fría e indiferente, sino comprometida, firme y combativa hasta que nuestro Señor regrese. Por eso, hermanos y amigos, fortalezcanse en el poder del Señor. Muchas gracias, mi hermano.